Buenos días, hermanos. Estamos en la unidad 3 llamada ¿Por qué necesitamos la Biblia? La lección del día de hoy se llama La Biblia proporciona orientación moral. Nuestro texto se encuentra en Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El punto número 1 es la base de la moralidad bíblica. Vamos a comentar que la palabra moral viene de un origen latino, moris, igual a costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas en un individuo. Es el conocimiento adquirido sobre lo más alto y noble que una persona respeta en su conducta. Partiendo de esto, el primer punto dice la base de la moralidad bíblica. Hay que saber que Dios nos formó a su imagen y semejanza. Tenemos muchas de las características de Dios. Algunos les llaman atributos transferibles. Se refiere a que esa imagen y semejanza se refleja en varias cosas en la vida del hombre, como la misericordia, la bondad, la voluntad, la potestad, el amor. Todos ellos en la vida del hombre aparecen en una forma limitada y mayormente eh, sabiendo que el hombre ha caído, la naturaleza caída, hablo del pecado original, pero en un principio dice su palabra que Dios todo lo hizo bueno. Al hablar de bueno tiene que ver con este tema, ya que el plan de Dios siempre ha sido que el hombre sea para la alabanza de su gloria, con buenas obras, porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. El hombre innatamente podría vivir de una forma loable, reflejando la imagen de su Creador, pero al haber pecado, su pensamiento y su voluntad fueron afectados. Allá en Génesis 6:12 habla que en el tiempo de Noé el pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. El hombre engendraba corrupción, violencia, caos. La moralidad del hombre es pecaminosa. Dios escogió a un hombre que quiso agradarle y obedecerle. Ese hombre es Abraham y se le prometió una descendencia que más adelante se convertiría en el pueblo de Dios. A este pueblo se le proporcionó un manual para que aprendieran a convivir unos con otros, con buenas costumbres, reflejando la imagen de Dios en sus vidas. De entre todos los pueblos, ellos aprendieron a vivir una moral de acuerdo a la voluntad de Dios, pero aún con toda la enseñanza continuamente fallaban porque faltaba que esa guía se absorbiera en su mente y por lo tanto en su voluntad, aunque hay muchos hombres que trataron de vivir rectamente ante los ojos de Dios. Cuando llegó Jesús resume todas estas enseñanzas que son los mandamientos en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 23:37. Esta es la base de la moralidad bíblica. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero sabemos que el hombre no tiene esa capacidad de hacerlo por sí mismo porque es sujeto a desobediencia y es esclavo del pecado. Pero para esto vino Cristo, para que sea la ley en nuestra vida desde lo más interno. Dice en Jeremías 31:33, daré mi ley en sus pensamientos y les escribiré en sus corazones. Habla del nuevo pacto de la casa de Israel, un pacto que hasta el día de hoy no ha llegado a Israel, pero dice su palabra que cuando vino Cristo fue al pueblo de Israel, pero al no recibirle, entonces se abre ese nuevo pacto para todo aquel que quiera creer en él. Este es el fundamento de la moralidad bíblica. No solo conocer en forma escrita cómo comportarse, además saberlo en nuestra mente, quererlo en nuestro corazón. El punto número 2 es el alcance de la moralidad bíblica. Colosenses 3 del 1 al 4. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol escribe ya dando por hecho que se vive en ese nuevo pacto que es Cristo. Habla de la iglesia de los colosenses y refiere la característica de lo que es una búsqueda. Cuando tú buscas algo normalmente pones atención en los lugares donde crees que está aquello que se busca. Pero el apóstol afianza bien la idea por medio de la vista. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Este es el secreto para poder alcanzar la moralidad bíblica. Dice el apóstol que nuestra vida está escondida en Cristo. Nos recuerda que somos muertos a las cosas del mundo y por lo tanto no debemos de observar las cosas de este mundo.
Es así como el cristiano puede alcanzar esa vida. Hay muchos cristianos que ignoran estas cosas y aún arrastran la vida pasada. Cristo no se refleja totalmente en sus vidas porque aún siguen mirando las cosas del mundo. Todo aquel que llega a Cristo comienza a tener gradualmente por medio de la palabra y del Espíritu Santo el conocimiento de la palabra de Dios en su mente y anhela con su corazón que el Señor vaya transformando su vida y anhela hacer la voluntad de Dios. Esta es la base para tener ese alcance a la moralidad bíblica. El punto número 3 dice la meta de la moralidad bíblica, Colosenses 3:12 al 17 y el 24, versículo 24. Habla de poner en práctica el amor de Dios que ha sido manifestado en nuestras vidas. Tener ese resultado de que la vida de Cristo se ha manifestado en nuestras vidas significa ser cada día más a su imagen y semejanza. El versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, tolerancia, soportándonos unos a otros, perdonándonos así como Cristo nos perdonó, andar en amor, que es el vínculo de la perfección, vivir en paz. Al principio se daba un significado de lo que era la moral y se decía que era encontrar las virtudes máximas de uno mismo, respetarlas y tomarlas como correctas para convivir con los demás. Se decía que la palabra moral tenía que ver con las costumbres en la vida del hombre, que se hacen hábitos y toda una forma de conducta. Estas en la sociedad se toman para hacerlas una regla de vida y poder vivir adecuadamente, en paz, con respeto. Esa es la meta de toda sociedad. Pero los gobiernos son muy inestables, tratan y buscan cómo lograrlo. Incluso muchos países basan sus leyes en los principios bíblicos. En los juicios ponen la mano en la Biblia jurando decir la verdad y nada más que la verdad. Pero al final dice la misma Biblia que llegarán tiempos cuando a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Pero la palabra de Dios no cambia. Sigue marcando los parámetros de vida para sus hijos. Sigue pidiendo vivir en amor, haciendo de nuestras vidas buenos hábitos, porque la vida de Cristo está en su iglesia. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Continúa enseñando al hombre el camino de la vida que es Cristo Jesús. Termina nuestra lección con el versículo 17. Todo lo que hagáis, hacedlo de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Nuestro texto lema que se encuentra en Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Espero que esta lección sea de bendición para cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que Él siga obrando en nuestra mente para tener el deseo de seguir cambiando aquellas cosas que no son buenas, ejercitar aquellas que sí lo son para hacernos de buenos hábitos, así vivir dentro del plan de Dios, que es ser para gloria de su alabanza. Dios te bendiga, hermano. Amén.